Muchas gracias. Franco, questions at the end. Okay. Thank you. Good afternoon to everybody, and Buenas tardes a todos y quisiera darle las gracias a los organizadores por haberme invitado y haberme brindado la posibilidad de poder darles algo de información sobre ese tema. Voy a intentar abreviar al máximo y incluir en tan solo 15 minutos la información clave, pero les advierto de antemano que no va a ser nada fácil. Quisiera hablar un poquito de los problemas que estamos teniendo en Italia con una nueva enfermedad que hemos llamado el síndrome de desecación rápida del olivo y asimismo de un patógeno que está muy asociado con esa enfermedad, que es una bacteria de cuarentena, Xylella fastidiosa. Les voy a mostrar una serie de diapositivas con imágenes de los síntomas de esta enfermedad. Como podrán apreciar, el síntoma principal es el desecamiento de parte de la copa del árbol. Y eso es lo que conlleva esta desecación rápida. Pero no es el árbol en general, sino que hay parte de ese árbol, una rama que se seca rapidísimamente. Tan rápido como que las hojas secas siguen enganchadas a la rama durante varios meses. Por lo tanto, tenemos unos síntomas claramente visibles, incluso a distancia, porque se ven muy bien debido a esas manchas marrones que se ven en parte de la copa del árbol. Nos localizamos en la región de Puglia, en el sureste del país, y está afectando sobre todo la provincia en la parte inferior de nuestra región. Es la provincia de Lecce, que es una de las 5 provincias de esta región. Un lugar muy agradable. En la imagen anterior les mostraba la zona donde se había descrito por primera vez esta enfermedad, pero se ha ido desplazando. Por desgracia, el verano pasado, como pueden ver en este mapa, la situación ya ha cambiado. Ya hay una expansión importante de la enfermedad por toda la provincia. E incluso este mapa no está actualizado del todo, porque tan solo hace una semana aproximadamente se ha detectado un nuevo brote en la provincia vecina. Por lo tanto, ha habido un nuevo salto de 20 o 30 kilómetros que ha tenido lugar en estas últimas semanas. La situación realmente es muy preocupante. Está causando alarma entre la población. Vemos que tenemos esos síntomas tan claros, ese desecamiento de las hojas que no solo permanecen fijadas a las ramas, sino también los frutos se desecan y se quedan ahí enganchados. Y en base al tamaño de las olivas, podemos estimar en qué mes ocurrió la afectación de la desecación. También hay signos como de quemadura de las hojas, pero uno de los síntomas más preocupantes es el desecamiento. Otro problema que tenemos es que una vez la epidemia coloniza una zona nueva, el 100% de los olivos se ven afectados y es algo realmente increíble. Eso es una tragedia. Realmente muy difícil de describir. Se pueden imaginar un poco cuál es la situación con esta imagen. Obviamente los colores no son los que deberían tener estos olivos. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y bueno, los agricultores siempre intentan cortar, como no, podar las ramas afectadas, pero al cabo del tiempo, 2 o 3 años, afecta a otras partes de la copa
y después de unos años tan solo queda el tronco. Y creo que también sobran palabras con estas imágenes. A veces el olivo intenta reaccionar y aparecen chupones de la base y los agricultores intentan seleccionar los mejores para poder recuperar ese árbol, pero al poco tiempo también ese nuevo chupón se ve afectado una vez más y por lo tanto parece que no hay forma posible de recuperar la planta. Y en una planta joven, un árbol joven, donde al principio parece que se haya librado del problema, con el paso del tiempo, conforme van creciendo, empiezan a haber también notificaciones de enfermedad en árboles jóvenes. Estas imágenes se han sacado de internet, del Google Street View, el programa aquel que saben que podemos uno ir mirando, buscando las calles, ¿no? Y aparece la fecha de cuando se tomó esa imagen. Esto es enero 2010. Eso es el mismo campo de olivos en el mismo lugar. Ven el mismo muro, el mismo lugar al cabo de 3 años. Aquí tenemos otro ejemplo. Los árboles, una imagen de Google Earth en 2010 y los mismos árboles desde el otro lado, al cabo de 3 años. Aquí pueden ver las distintas fases de desarrollo de la enfermedad en los árboles. En la parte izquierda superior vemos el inicio y luego al cabo de 3 o 4 años va progresando la enfermedad causando los estragos que ven ahí. Empezamos a investigar esta enfermedad en verano, hace un par de años, y en octubre de 2013 pudimos identificar el ADN de Shillela y eso fue un primer paso muy importante porque anteriormente había toda una serie de hipótesis que circulaban, pero nadie realmente había podido encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Nosotros lo llamamos el complejo de la desecación rápida del olivo. Complejo, porque hay otros organismos que hasta cierto punto aparecen una y otra vez asociadas con esta enfermedad. Uno de ellos tenemos siempre galerías de la polilla leopardo Zeuxera pirina, que es endémica en esa zona desde siempre, así que realmente este no puede ser el agente causante de esta enfermedad. Y también a menudo encontramos que haya varias especies de hongos de la madera que son parte de ese complejo de la enfermedad. Pero es algo que siempre ha estado ahí, no es nuevo, es endémico y no es suficiente de por sí para poder explicar qué está ocurriendo. Claro, ahora tras los hallazgos con métodos moleculares ya hemos podido demostrar que hay presencia de esta bacteria de Shillela y lo hemos podido demostrar con todas las técnicas disponibles, microscopía electrónica, hemos podido aislar en cultivo puro la bacteria. También hemos podido realizar un test de ELISA. Bueno, en fin, utilizando todas las técnicas disponibles. Por lo tanto, no hay duda alguna sobre el hecho de que sea el causante de esta enfermedad. Aquí tenemos un mapa de zonas de riesgo en caso de que hubiera una introducción en Europa de Shillela fastidiosa. Y vemos este mapa que es del profesor Alexander Purcell. Hace ya 30 años. Él lo vinculaba a las condiciones climáticas. Y en función de este mapa que ven ahí en pantalla, podemos apreciar que las zonas que tienen un mayor riesgo en caso de presencia de Shillela fastidiosa, debido a que haya un impacto muy grave, son las zonas que aparecen en rojo.
Y las zonas de Puglia, en Italia, donde la Xylella está causando esta catástrofe, es justamente una zona roja. Estamos utilizando técnicas de detección a gran escala, realizamos un control con protocolos de PCR y ELISA. Normalmente hacemos una doble comprobación antes de afirmar que una planta está afectada. En cuanto al genotipado, esto es un tema interesante también. La cepa bueno, decir en primer lugar que hace 2 o 3 semanas se publicó un artículo con el genoma completo de Xylella, totalmente secuenciado para la cepa que tenemos entre manos. Quizás sepan que Xylella fastidiosa es un patógeno caracterizado por una gran variabilidad genética. Hay por lo menos 4 subespecies distintas que ya se han identificado. Una de ellas, la más conocida, es la subespecie fastidiosa que da enfermedades en la viña en Norteamérica, pero otra muy conocida también en estos últimos 30 años es la subespecie pauca, que es la que causa la clorosis variegada de los cítricos en Brasil, en Sudamérica. Y nuestra cepa, el grupo, está más relacionada con la subespecie pauca, el que da problemas con los cítricos en Brasil. Pero es una variante, no es exactamente la misma. Y nosotros ya sabemos que en Brasil hay una cepa distinta de la misma subespecie que puede ser más específica para el huésped, porque es una cepa de cítricos que no puede afectar al café, y luego tenemos otra cepa para el café que no puede afectar a los cítricos. Por lo tanto, no es de extrañar que en nuestro caso esta nueva cepa que está afectando de un modo tan importante el olivo, a lo mejor no puede afectar a los cítricos, porque hasta el momento no hemos observado en ningún lugar, no tenemos evidencias de que haya susceptibilidad de los cítricos a este patógeno en condiciones naturales. Después de ese estudio preliminar con el genotipado, finalmente hemos encontrado la cepa gemela. La cepa gemela la detectamos, se encontraba en Costa Rica. Ya tenemos un informe de un grupo de colegas americanos que han descrito una cepa de Xylella fastidiosa subespecie pauca en la Delfa, que tiene el mismo tipo de secuencia, o sea, prácticamente el mismo genoma que el nuestro. Y esto es una indicación muy importante que apoya la hipótesis de la vía de introducción que ha seguido este patógeno para llegar a Europa. Sabemos que hay presencia de esta cepa en Costa Rica, y Costa Rica, como sabemos, es un gran exportador de plantas ornamentales a Europa, y tenemos datos oficiales que muestran que hace 3 años Costa Rica exportó a Europa 43 millones de plantas ornamentales, y además la zona donde se inició esta enfermedad en mi región es justamente uno de los zonas donde hay una gran cantidad de viveros de plantas ornamentales. Por eso es muy probable que en esa zona el comercio de plantas ornamentales sea mayor que en otras partes. Y además, en octubre pasado, los servicios fitosanitarios holandeses interceptaron un lote de plantas ornamentales, en este caso plantas de café, importadas de Costa Rica, que
estaban infectados con Xylella fastidiosa. Por lo tanto, ya tenemos 4 pistas diferentes que nos indican que es posible que la vía de introducción de patógenos sea esa. No olvidemos que para evitar la introducción de Xylella en Europa tenemos la Directiva 2029 que prohíbe la importación de terceros países de cítricos y de viña para evitar también la introducción de Xylella. Pero existe un informe publicado por la EFSA en enero, hace un par de meses, un importe pedido por la Unión Europea, que es un informe sobre Xylella, y ahí claramente establecían que Xylella aparece por lo menos en 300 huéspedes conocidos. Por lo tanto, la medida de prohibir cítricos y viña es una buena medida, pero no es suficiente para impedir su llegada, porque solo cerramos la puerta a 2 huéspedes, pero dejamos abierta la puerta a otros 298 huéspedes. Voy a ir muy rápidamente para mostrarles que no solo, como digo, el huésped es el olivo, lo hemos encontrado también en adelfa, en almendro, en cerezo y en algunas plantas ornamentales con la polígala, en Vestringia fruticosa, en la acacia saligna. Bueno, voy a ir pasando muy rápidamente estas diapositivas y luego la ultimísima información. La semana pasada lo encontramos en el romero, en rosmarinos officinales, en el mirto y también en el aladierna, el Rhamnus alaternus. Por lo tanto, visto de esas nuevas identificaciones hace tan solo unas semanas, consideramos que es una lista no definitiva, provisional y abierta. Pero sí que hemos estudiado muchísimo los cítricos y las viñas, y entre todas estas malas noticias que les he pasado hay un par de cositas buenas, que parece ser que las viñas y los cítricos son inmunes a esta cepa. Se ha identificado el vector, que es este insecto Philenius espumarius, la cigarra espumadora, que es muy común en nuestra zona, y parece ser que es un vector muy eficiente. Y ya, por último, quisiera mostrar esta diapositiva ya para acabar. ¿En qué situación nos encontramos en este momento de cara al control de la enfermedad? Hace un mes, no el ministro de Agricultura, sino el gobierno italiano, el señor Renzi, declaró que estamos en situación de emergencia fitosanitaria y ha designado un comisario especial o extraordinario. Es un general del ejército, pero que se ocupa de tareas forestales. Y este señor mañana va a presentar su plan de acción y van a empezar a realizar una serie de actuaciones contundentes que van a incluir una campaña amplísima de arranque de olivos. Ya ha puesto en práctica la prohibición de mover plantas huésped ya desde los principios, pero también se va a aplicar unos controles obligatorios de los vectores. Pero para que tenga una idea de la magnitud de esta terrible situación, ya afecta casi toda la provincia de 220.000 hectáreas de terreno, en el que hay 95.000 hectáreas de olivo. Y eso representa ya más del 5% del sector de la oliva en Italia. Eso es la magnitud de la situación. En esta zona
no podemos imaginar cómo podemos erradicar totalmente el patógeno. Ya se encuentra establecido, por lo tanto, la zona de erradicación será la zona norte de esta zona afectada. Vamos a tener toda una franja ahí de erradicación de 50 kilómetros de largo y 15 de ancho. Y con eso acabo. Muchas gracias.